De parte del grupo 1 de prácticas iniciales, a continuación mostraremos el proceso de la instalación del sistema operativo Ubuntu, empezando desde la creación de la memoria booteable hasta implementarla a un equipo de computación. Comenzamos. En este momento vamos a encargarnos de explicarles cómo crear nuestra memoria bootable con Ubuntu. Lo primero que vamos a hacer es que necesitamos nuestro programa o software que nos va a servir para crear nuestra memoria bootable. En este caso vamos a ir a nuestro navegador preferido, vamos a ir a buscar Rufus. Rufus es el programa que nos va a servir para hacer todo este proceso. Al entrar a la página, escribimos Rufus en nuestro buscador, vamos al primer enlace y entramos. Esta sería nuestra página. Aquí nos muestra las versiones y todas sus especificaciones. Vamos a descargar nuestra última versión, que es esta 4.5. Aquí nos da las fechas y que es para Windows 64. Eso le damos clic y se descargaría. Ya con nuestro Rufus descargado, nos vamos a descargar directamente Ubuntu. Por Ubuntu nos vamos aquí. Igual escribimos en nuestro navegador Ubuntu, que entramos en el primer enlace. Ahora nos vamos aquí a Productos, Ubuntu Desktop. Presionamos este botón. Y de misma manera aquí ya tenemos el instalador. Aquí nos dice que es la versión 24.04, que es la que vamos a descargar y que pesa 6 gigas. Es recomendable que nuestra memoria por lo menos sea de 8 gigas para que todo funcione en sus óptimas condiciones. Luego le damos clic y ya con eso se tendría que haber descargado nuestro Ubuntu. Bueno, nuestro siguiente paso es ir a instalar el Rufus. Nos dirigimos aquí a donde están nuestras descargas. Aquí podemos observar que ya tenemos nuestra memoria conectada. Le damos a Rufus. Aquí ya con nuestro Rufus listo, nos vamos a preparar todas las configuraciones. Primero aquí vamos a seleccionar lo que es nuestra memoria, que es la que aparece aquí, Rafa, con nuestro número de carnet y su espacio, que es la misma que nos aparece aquí. Luego de eso nos vamos aquí a seleccionar nuestra ISO, seleccionamos Ubuntu y le damos en abrir. Luego aquí una de las opciones recomendables es que le demos en el GPT. De aquí nos da el resto de especificaciones y ya con todo lo que hemos seleccionado, ya solo nos queda en darle y empezar. Aquí nos habla sobre que nos va a generar una imagen en nuestra memoria. Le damos en OK, le damos en aceptar. Nos habla sobre que los elementos de nuestra memoria serán eliminados para que todo trabaje en óptimas condiciones. Y ya con eso nos queda esperar a que termine este proceso. Esto podría ser un poco lento, ya eso ya dependiendo de nuestra computadora y también de nuestra memoria. Aquí como podemos ver ya nos indica qué es lo que está realizando. Ya solo nos queda esperar a que termine este proceso, que es algo lento, y ya tendríamos nuestra memoria booteada. Ya como podemos ver, nuestro proceso ha terminado y aquí nos ha indicado que ya está listo y ya solo nos queda darle en cerrar. Con esto tendríamos ya nuestra memoria booteada con Ubuntu y ya la podríamos utilizar en cualquier máquina que la queramos utilizar. Solo tenemos que tener en cuenta de la BIOS de la máquina en la que lo vamos a utilizar, porque en todas las máquinas hay más de alguna variación en su BIOS en la que tenemos que tener cuidado de cómo lo usamos. Como se pueden dar cuenta aquí, literalmente ahora nos dice Ubuntu, nuestra memoria. Aquí ya lo podemos usar con la máquina que queramos, solo teniendo en cuenta siempre lo de la BIOS. Como podemos ver, aquí está todo ya lista
Solo nos queda implementarla en cualquier máquina que sea necesaria, en la cual queramos tener un boot. Y ese sería todo el proceso. Ya solo nos queda extraer nuestra memoria de aquí y usarla donde queramos. Entonces, para instalar el Ubuntu, vamos a, previo a tener la memoria ya booteada y después de haber realizado las modificaciones en la BIOS, vamos a proceder a instalarlo y vamos a utilizar el modo Save Gráficos, que básicamente te muestra el instalador de manera gráfica y no simplemente a través de línea de comandos. Entonces ahorita se va a cargar todos los archivos necesarios para proceder a la instalación. Aquí, según la página de Sonbox.es, que vamos a mostrar después, vamos a dejar el link ahí para que lo puedan visualizar. Aquí dice que los requerimientos mínimos para la versión que vamos a instalar, que es la versión 24.04 LTS, nos pide que al menos tenga 25 GB de espacio libre de disco, pues puertos USB o un DVD para el instalador, un procesador de al menos de 2 núcleos, 2 GHz o superior y 4 GB de memoria principal, y asegurarse de tener una copia de seguridad previo a la instalación para evitar pérdidas en los datos si es que este disco duro ya está simplemente particionado y de repente se puede llegar a corromper. Entonces, para no perder la información. Entonces ahora ya cargó el instalador, vamos a proceder a instalarlo. Vamos a elegir el lenguaje español para que podamos ver cada paso a paso. Aquí nos habla de la accesibilidad de Ubuntu para poder personalizarlo previo al siguiente paso. Aquí la disposición del teclado, es la disposición del teclado en inglés, entonces vamos a buscar el inglés. Inglés estadounidense. Siguiente. Esta computadora no cuenta con cable UTP, y tampoco la tarjeta gráfica la tarjeta de red todavía no está registrada en el kernel de Linux, entonces se debería utilizar software privativo para poder instalar el controlador. Entonces vamos a darle siguiente porque no nos permite, y acá nos da dos opciones: instalar Ubuntu o probar Ubuntu. Al darle probar Ubuntu, básicamente estaríamos iniciando el sistema operativo desde la memoria, y instalar Ubuntu ya es realizar la limpieza de los discos duros. Por ejemplo, aquí nos habla de una instalación interactiva y una automatizada. La instalación automatizada está más orientada para sistemas operativos, más que todo para servidores, en el cual hay un archivo, aquí nos dice que de qué tipo tiene que ser el archivo para que todo esté darle las instrucciones y que se automatice la instalación. Esto es para hacerlo en distintas máquinas en un mismo tiempo. Entonces vamos a utilizar la primera opción. Acá nos va a hablar de si queremos una instalación predeterminada que solo tenga lo esencial y el navegador y las utilidades básicas, o si queremos una instalación amplia en el cual vamos a requerir herramientas de oficina, utilidades, vamos a tener que tener una conexión a internet para poder descargar todo. O en este caso ahora estaríamos hablando de herramientas de oficina como lo que es LibreOffice y utilidades adicionales. Entonces le voy a dar en la predeterminada. Aquí nos habla de instalar los programas privativos. En este caso, por ejemplo, instalar software de terceros para gráficos y dispositivos de Wi-Fi. En este caso, como bien les decía, no contamos con conexión a internet, entonces vamos a omitir esa parte. Listo. Aquí me va a preguntar de qué manera vamos a instalar Ubuntu. Me da tres opciones. La primera es instalarlo junto a Windows, borrar todo el disco duro y hacer una instalación desde cero, o instalarlo de manera manual. Es recomendable utilizar esta opción cuando ustedes ya tienen previo una partición y pueden instalarlo junto a Windows, o si ustedes son más experimentados en cómo se realizan las particiones en Ubuntu para poder instalar el dual boot, pueden hacer una instalación manual.
En este caso vamos a hacer una instalación manual para poder explicar un poco sobre las particiones en Windows, en Ubuntu quiero decir. Y por ejemplo me va a explicar, digamos, toda la visualización de las particiones que hay en este dispositivo. Aquí tenemos particiones de... Este sería el de la USB y todo este sería el disco duro principal. En este caso contamos con un SSD de, quiero decir, un NVMe que es de 1 tera y la cual nos despliega las siguientes particiones: la partición de Windows, que es el Boot Manager, la partición principal, que es de 865 GB. Aquí tenemos ya una partición previamente configurada, que es de 157 GB, y estas dos que corresponden a unas instalaciones que se hicieron con anterioridad. Por ejemplo, estoy casi seguro que es el de la partición que se hizo para una instalación de Debian, y por acá creo que es la unidad de recuperación de Windows, también debe ser esta, y esta es la partición de Debian. Entonces aquí lo que vamos a hacer es asignar el espacio libre de las particiones necesarias que necesita Windows para arrancar. Por ejemplo, se habla de que se necesita la partición raíz, que tiene que tener al menos, según el manual, 25 al menos de 25 gigas. Creo que con 20 es suficiente. Vamos a asignar otra partición, que es la de la home, pero mejor vamos a hablar de la swap. Para la swap, que es la partición de intercambio, según indicaciones de páginas oficiales y videos que hemos encontrado en YouTube, nos han indicado que la cantidad de la swap tiene que ser el doble de la memoria RAM. En este caso tenemos 16 GB, por lo cual deberíamos asignar 32, pero también varios foros hemos encontrado que para RAM mayor a 8 GB, estamos hablando de 16, podríamos asignar menos, porque en este caso tendríamos que asignar 32 GB, y en este caso pues no es tan requerido, entonces podríamos simplemente indicar 24, que sería casi un poquito más de lo necesario. Asignamos la swap. Ahora es importante que también asignemos el boot. Para la partición boot se requieren de al menos 1 GB, en este caso vamos a asignar 5, porque tenemos espacio disponible. Aceptar. Y nos quedan todavía 108 GB. Ya está. Vamos a retirar esta partición y la vamos a volver a asignar. Que ahí sí ya la podemos redimensionar como nosotros queremos, que sería de 50, creería que estaría bien. Otra vez, importante acá asignar el tipo de carpeta que vamos a asignar. Aquí sería de 50 y la raíz, y el resto lo vamos a asignar a la home, que sería la que administran los usuarios, que sería el resto a la home. Aquí podríamos asignar más particiones, pero estas son las mínimas requeridas para poder instalar Ubuntu. Entonces recuerden, la boot al menos de 1 GB, aquí vamos a asignar 5. La raíz, que es donde se instalan todas las aplicaciones de Ubuntu, aquí al menos yo recomendaría 25 GB, y el resto a la home, que es de todos los usuarios, que es el espacio de los usuarios, que sería del resto de los 127 GB que teníamos disponibles. Y la swap también, que es importante que la gestionemos. La swap en este caso está acá. El siguiente, y aquí solo hay que crear el nombre de usuario en esta usarlo como manera de ejemplificar. Seleccionamos la ubicación, aquí sería Guatemala. Siguiente, y nos da toda la descripción de lo que va a hacer. Aquí dice las revisiones de las selecciones que hemos seleccionado para la instalación y las particiones que va a formatear para instalar todo el sistema. Entonces le damos a instalar y empezarían a instalarse todos
los archivos y el sistema de arranque que va a utilizar. Entonces aquí si desplegamos la consola vamos a ver que se están instalando todos los archivos. Entonces vamos a hacer una pausa acá y para mostrarles después cuando ya esté instalado todo el dispositivo. Entonces, como pueden ver, ya finalizó la instalación del Ubuntu. Vamos a reiniciar ahora. Entonces aquí me dice que remueva el medio de instalación, que es esta memoria que teníamos acá. Entonces ahora le damos Enter. Se reinicia el computador y ahí estamos. Si se dan cuenta, aquí tenemos el doble boot, que es el group. Entonces tenemos Ubuntu y tenemos aquí la instalación de Windows. Vamos a iniciar en Ubuntu. Aquí lo único que está haciendo es hacer un check del sistema de archivos, y si se dan cuenta ya tenemos Ubuntu instalado. Vamos a ingresar nuestra contraseña y aquí estaría iniciado nuestro Ubuntu. Y vamos aquí a abrir ahora lo último, que sería las configuraciones, solo para mostrarles qué fue lo que instalamos. Entonces aquí en sistema se dan cuenta acerca de el nombre del dispositivo. Tenemos el sistema operativo que instalamos, la versión, en este caso la LTS, el modelo de hardware, el procesador que cuenta este dispositivo, la cantidad de memoria y la capacidad de disco duro que tenemos instalado. Y digamos, en los detalles del software ya nos aparece todo el detalle, e incluso el núcleo que tenemos instalado, que esta es la versión 6.8.31-generic. Entonces hasta acá. Bueno, entonces después de haber completado la instalación de nuestro sistema operativo en Dual Boot con Windows, ahora lo que vamos a hacer es explicarle cómo se instalan aplicaciones, algunas configuraciones adicionales que deben de realizar post instalación. Nosotros hicimos una instalación pequeña, o sea, nos omitimos las ciertas utilidades que Ubuntu instala por defecto en una instalación ampliada. Por ejemplo, no habría un reproductor de medios, de repente algunas aplicaciones como la suite de LibreOffice no vienen adicionadas en la instalación, porque nosotros fue una instalación minimalista, o sea, tenía menos recursos o menos aplicaciones de las que debería. Pero eso no significa que no podamos instalar aplicaciones. De hecho, pues, si se dan cuenta, ya tenemos instalado OBS, Brave, entre otras aplicaciones que podemos ir buscando. Entonces, esa es una de las cosas, o sea, cómo instalar las aplicaciones. También es importante que nosotros revisemos el apartado de Tools. En este caso, para verificar que todo esté en buen funcionamiento, se dan cuenta aquí el teclado se puede encender, el Bluetooth se puede utilizar. Tenemos modo de Xeon, estilo oscuro, la conexión cableada que tenemos el día de hoy, y de hecho la versión de Ubuntu que nosotros instalamos fue la 24.04 en su versión LTS, que es la de mantenimiento extendido. Y entonces, pues me voy a apoyar de esta página de un post de Linux Adictos, en el cual explica las distintas formas en las que se pueden instalar aplicaciones. Entonces, hay algo muy importante de entender, es que en Linux se puede instalar aplicaciones de muchas formas, teniendo el ejecutable, teniendo el código fuente, compilando el código fuente, instalando el centro de aplicaciones. Entonces hay muchas formas de instalar aplicaciones en Ubuntu, pero me quiero centrar en las más importantes y en las más habituales, y en Linux en general también. Entonces,
En Linux normalmente se divide en dos mundos bien marcados, RPM y Dev. Y cada sistema operativo basado en Linux tiene su forma o su manejador de paquetes, en el cual se instalan aplicaciones. Por ejemplo, nos hablan de versiones bien específicas, por ejemplo Fedora, CentOS, que utilizan un manejador de paquetes llamado Jump. Por ahí también varias versiones o varios sistemas operativos utilizan RPM, pero por ejemplo específicamente para Debian utiliza un manejador de paquetes que, que en su forma gráfica podría llamarse Synaptic. De hecho, si nos vamos al centro de aplicaciones y buscamos Synaptic, creo que el paquete debería aparecer. Synaptic, bueno, parece que no está, pero algo bien interesante es que también lo podemos instalar a través de consola. Entonces, si quieren, vamos a revisar acá. Synaptic. No lo tenemos, pero un sudo install apt install, que sería un manejador de paquetes. Vamos a ver si lo encontramos. Sí, de hecho, me dice que sí. Entonces, acabo de instalar Synaptic. Vamos a ver si ya lo tenemos acá. Synaptic. Ahí está. Y gestor de paquetes. Entonces, Synaptic es un gestor de paquetes en el cual también podemos instalar paquetes de manera gráfica. Está Synaptic. Aquí nos dice qué paquetes podemos instalar. Cuáles son las actualizaciones. Y todo lo que hay básicamente en las bases de datos de las aplicaciones que podemos instalar. Entonces aquí podemos incluso entrar a versionamiento. Es bien interesante. También podemos, entonces, como les había mostrado, también podemos instalar por medio de apt-get paquetes. Otros gestores de paquetes que nos mencionan acá es, por ejemplo, Pacman en Arch Linux y sus derivados. También un gestor de paquetes que no había oído, que se llama Portage, que se utiliza en Gento, y Paldo. Algo bien interesante es que también se pueden, o los famosos tarbals o los .tar, o los tar.gz, o la asignatura que tenga, son básicamente paquetes que básicamente traen el código fuente y que debemos, pues están comprimidos, y a través de la herramienta tar que proporciona el Linux los podemos compilar e instalar. Entonces, desde consola tenemos que abrir el paquete, utilizar el tar, proporcionar los permisos necesarios para poder instalar el paquete, y luego desempaquetar, compilar, instalar, y básicamente ahí se instala. También nos habla de los otros puntos X que se pueden instalar. Por ejemplo, aquí nos habla de otro mundo totalmente aparte, pero que también sigue siendo del mismo Linux, de otro tipo de archivos que también siguen casi que la misma mecánica de los .tarbar, los XZ, los XZ, los TXZ, que cada uno tiene un propósito distinto, pero normalmente aquí nos dicen que estos archivos que contienen la aplicación dentro tienen un punto de TXT para que nosotros sepamos cómo instalarlo. Entonces es importante que se lo podamos leer. También nos sale que podemos instalar aplicaciones .jar, .bin, .rom, específicamente en las .jar. Si nosotros contamos con una JDK o una Java Virtual Machine de cualquier distribuidor que lo haga, ya sea Oracle, de parte de Eclipse, entre varias máquinas virtuales que hay publicadas al día de hoy, podemos básicamente abrir el archivo jar y con eso ejecutar el programa. Los .bin, que también podemos ejecutar a través de línea de comandos, y los .rom. También algo bien importante es que también podemos instalar scripts. Entonces,
que normalmente estos scripts se utilizan cuando nosotros bajamos código fuente de Git y GitHub, los cuales tienen un script ya en el repositorio que vamos a clonar, y cuando nosotros lo abrimos se da todas las instrucciones del script para poder instalar el programa. También podemos instalar aplicaciones.py, entre otros. Algo bien interesante es que estas son como que muchas de las maneras que se instalan aplicaciones de manera no gráfica. También podemos hacerlo de manera gráfica, como les estaba mostrando el manejador de paquetes Synaptic, o también pueden utilizar un manejador de paquetes que se llama Bao, o en este caso para Ubuntu. Es bien interesante porque esta es una de las ventajas de Ubuntu, es que tiene un centro de aplicaciones en el cual podemos encontrar un montón de aplicaciones que podemos instalar con un solo clic, o podemos buscar en internet el punto .dev para poder solo darle instalar y básicamente se instala la aplicación. Por ejemplo, Firefox, Okular, por ahí vi Opera. De desarrollo tenemos GIMP, Sublime Text, Postman, también Visual Code. Entonces podemos instalar una variedad inmensa de aplicaciones de manera gráfica, como si estuviéramos en la tienda de Windows, básicamente, la Windows Store. Listo. Entonces voy a pasar a hablar de las dificultades que encontramos a la hora de instalar Ubuntu. Una de las dificultades que encontramos a la hora de instalar Ubuntu es que, digamos, habían configuraciones previas que no todos los tutoriales te lo muestran, pero nosotros fuimos apoyando de ciertos videos para poder instalar Windows y Ubuntu en el mismo dispositivo, en un dual boot, lo cual son configuraciones, por ejemplo, desactivar el security boot, el encendido rápido, de desmarcar la configuración si uno tiene una licencia en Windows alta, que sería la encriptar el disco duro. Entonces ese tipo de cosas se tienen que ir viendo, y no todos se los explican de la misma manera, y los manuales oficiales tampoco, pero nosotros pues los tomamos en cuenta. Otra cosa que también nos pasó es que la computadora en la que instalamos Ubuntu para hacer el video tiene una tarjeta de Wi-Fi muy reciente, la cual todavía no tiene un controlador que esté vigente en el núcleo actual de Linux. Entonces, por lo cual no podemos hacer uso de la tarjeta Wi-Fi, y tampoco la de Bluetooth pues no funciona tan bien. Entonces tuvimos que utilizar una por medio de cable para poder conectarnos a internet y poder recibir las actualizaciones. Recomendaciones adicionales: poder actualizar nuestro sistema operativo, ya sea de manera por medio de la interfaz gráfica, que es esta, el cual nos va a decir que ya estamos al día. También podemos utilizar otro apartado que es el software y actualizaciones, que aquí nos va a decir si tenemos aplicaciones que se pueden instalar o no, incluso algunas privativas, por ejemplo si utilizamos una tarjeta gráfica. También, por ejemplo, acá por medio de consola también podemos actualizar con el comando sudo apt-get update para actualizar los repositorios de los cuales adquiere actualizaciones, como también ya con el comando sudo upgrade apt-get upgrade actualizar el sistema operativo. Aquí hace falta algunas actualizaciones, pero por este error que tenemos acá todavía no están como que en diferido, entonces vamos a esperar a que con el tiempo pues ya nos permitan actualizarla. Recomendaciones que siempre hacemos son que se informe bien qué distribución van a instalar, dependiendo y que se aboquen específicamente a los sitios oficiales, que ahí siempre proporcionan una guía bastante completa de cómo instalar los sistemas operativos, y pues también apoyarse en algunos videos de YouTube, los cuales encuentran información bien confiable de cómo instalar su sistema operativo. Nosotros hicimos uso de algunos videos para poder hacer esta instalación.
Entonces pues esas son las recomendaciones que hacemos, y por ahí vamos a estar adjuntando los links de cada una de las páginas que hemos visitado y en la cual nos hemos apoyado. Bueno, gracias.